Hola, buenas tardes. Bienvenidos al cuarta edición del Café Temático by Living Lab by Ferrer. Es la primera vez que lo hacemos fuera de Barcelona, con lo cual estamos muy orgullosos de recibiros aquí en País Vasco, en Bilbao y concretamente en Biocruces. ¿Qué es el Living Lab by Ferrer? El Café Temático del Living Lab by Ferrer es un espacio de innovación colaborativa impulsado por Ferrer con el objetivo de generar un impacto positivo en el ecosistema sanitario, ¿vale? Este Living Lab tiene tres ejes principales. En primer lugar, conectar, que es en el que estamos hoy, que vamos a ser protagonistas, y que trata de crear espacios y fomentar sinergias entre los diferentes perfiles del ecosistema sanitario, bien sean los propios profesionales sanitarios, cliente, paciente e incluso perfiles innovadores de la industria. Segundo eje, colaborar, ¿vale? Trata de facilitar herramientas y metodologías para identificar retos y co-crear soluciones junto con el profesional sanitario. Y por último, construir estos proyectos, estos retos que hemos identificado, se trata de llevarlos a cabo. Y hoy tenemos la suerte de contar con Cristina Morgan, que es la responsable del Living Lab by Ferrer en España, y nos va a presentar el debate y a los participantes en el mismo. Gracias, Ander, por la introducción y hola a todos. Creo que todos los que estamos aquí y los que nos están viendo online sabemos que la tecnología ha revolucionado prácticamente todas las industrias. Y en concreto, las tecnologías 3D han revolucionado muchísimas áreas, muchísimas industrias en los últimos años, desde, por ejemplo, la construcción de viviendas hasta el sector de la salud. En este campo, en el sector de la salud, nos ha ayudado y nos ha hecho conseguir ciertos logros que no hubiésemos conseguido sin esta tecnología. Son una barbaridad los avances relevantes que hemos conseguido. Uno de ellos tiene que ver con la planificación de la cirugía mediante modelos que recrean de forma casi perfecta el órgano de un paciente y su enfermedad. Durante la siguiente hora vamos a hablar sobre planificación quirúrgica 3D, principalmente cuál es el funcionamiento de esta tecnología, cómo impacta y se integra dentro del centro sanitario, qué estrategias de formación y capacitación se emplean y cuáles son las oportunidades y barreras con las que nos encontramos. Para ello tenemos el placer de contar con 4 ponentes expertos en este área. Los introduzco brevemente. Tenemos a Miguel Rodríguez, que es CTO en Cela Medical Solutions, que es la empresa de tecnología planificación líder en España. Por otro lado, tenemos al doctor Álvaro García Granero, que es cirujano colorectal del Hospital Universitario de Son Espases. Tenemos también a Rubén García Fernández, responsable de innovación, técnico de innovación en Biocruces. Y por último, al doctor Leandro Brogui, coordinador del Centro de Simulación y Unidad 3D del Hospital Universitario de Son Espases también. Entonces, para empezar, le voy a dar la palabra a Miguel y la primera pregunta, y es bastante genérica, es, ¿qué hace Cela? ¿En qué consiste vuestra tecnología? ¿Y en qué consiste la planificación quirúrgica 3D? Así que adelante. Sobre la mía. Ahí, Perfecto. Perfecto. ¿Sí? ¿Mejor? Bien, ok. Nada, pues muchas gracias, Cristina, y no te preocupes, paso con esto. Y muchas gracias a Biocruces por la organización del evento con Ferrer y nada, un placer el estar aquí. Me pedían que hiciera una introducción al concepto de planificación quirúrgica y que fuera lo más didáctico y divulgativo posible, ¿no? Entonces no voy a ser nada técnico, luego ya los doctores y técnicos ya entrarán un poquito más en materia. Yo trabajo en Cela Medical Solutions, que es una empresa que utilizamos diferentes tecnologías para la planificación
la planificación quirúrgica. Entonces, dentro de esta licencia que me tomo para ser divulgativo, yo voy a comparar la planificación quirúrgica con algo mucho más cotidiano, ¿no? Que es la conducción, ¿no? Cela es una empresa que está físicamente en Murcia y para venir a Bilbao pues es un viaje largo, es un viaje que tienes que preparar, que tienes que planificar y que tiene diferentes estrategias o diferentes alternativas, ¿no? Es como símil a una cirugía, ¿no? Estamos hablando de cirugías complejas que no se abordan de urgencia, sino que se preparan, se piensan, ¿no? Entonces, a día de hoy utilizamos muchas tecnologías para este viaje y claro, yo salí esta mañana de Murcia y tenía el viaje totalmente planificado y llegué en tiempo, llegué tranquilo porque eso, tenía un montón de tecnologías que me apoyaban, ¿no? Y pensaba, ¿qué pasaría si tuviera que venir por carretera, por ejemplo, y venir sin GPS y además tuviera que venir por carreteras que no están señalizadas, que no te indican? Las ciudades no tienen nombre, no tengo un mapa en papel y además de un viaje a otro las carreteras cambian, ¿no? Esa es un poco la situación en la que se encuentra un cirujano cuando va a hacer una intervención compleja en un paciente, ¿no? Entonces, lo que nosotros nos planteamos es cómo podemos ayudarle. Cela, la misión de Cela es ayudar a cirujanos en cirugías complejas, cirugías que suponen una dificultad alta para el cirujano, un riesgo alto para el paciente y un coste elevado para el hospital, ¿no? Son cirugías especialmente oncológicas, donde nos hemos especializado y bueno, que se tienen que planificar, ¿no? La forma de planificar esta cirugía a día de hoy o hasta ahora, hasta que aparecen estas nuevas tecnologías 3D, es siempre a través de la imagen médica, que aporta un valor espectacular porque nos permite de alguna manera ver dentro del organismo, ¿no? Y hacer un diagnóstico, ¿no? Entonces, bueno, requiere el ojo experto de un radiólogo para informarlo y el cirujano tiene que hacerse una idea mental de lo que se va a encontrar en la mesa de operaciones a través de estas imágenes. Estas imágenes, como digo, aportan muchísimo valor, pero hay dudas que no pueden resolver de una manera fácil, ¿no? Como la posición real de un tumor, los contactos que tiene, las distancias del tumor a los diferentes elementos anatómicos, cuáles son los volúmenes del tumor, del órgano afectado, ¿no? El parénquima remanente en caso de cirugía, si el paciente tiene algún tipo de variante anatómica o bueno, cuál será el impacto de sus decisiones, ¿no? ¿Qué pasa si quito el tumor con un margen de seguridad de 1 centímetro? O cuál es la trayectoria que puedo utilizar para quemarlo con una aguja de ablación, ¿no? Todo esto es muy difícil resolverlo con esta tecnología y al final pues, nos pasa o vemos que hay cirujanos que tienen que improvisar decisiones importantes incluso durante la cirugía porque no tienen la información suficiente y al final pues puede ser que hayan asumido cosas que sean diferentes de lo que se encuentran en la realidad. Para ayudarles, ¿qué podemos hacer? Pues la idea es, vamos a construir un mapa, ¿no? Eso sería el concepto de la modelización 3D, de manera que ellos puedan ver, puedan visualizar, puedan anticipar el camino que van a encontrarse. Nosotros utilizamos una técnica que se llama segmentación, que lo que va a hacer en las diferentes capas de la imagen médica, delimitar los diferentes elementos anatómicos y luego proyectarlos para construir un modelo 3D. Y así, como decía Cristina, lo que hacemos es una réplica, un gemelo digital del paciente. Así el cirujano lo que va a tener es una percepción totalmente distinta del modelo que sale, como digo, construyéndolo capa a capa a partir de ese tag. Nosotros en Cela creemos que existen múltiples opciones para que este modelo 3D se entregue al cirujano y nosotros lo consideramos como el centro de un ecosistema donde una vez que convertimos la imagen médica en 3D, el cirujano lo va a poder consumir en diferentes formatos y en diferentes momentos, ¿no? Porque puede ser que lo consuma cuando está preparando la cirugía, puede ser que lo utilice para entrenar la cirugía, especialmente para cirujanos noveles, y luego nos hablarán también de docencia, y luego incluso de guiado quirúrgico, ¿no? Una vez que estoy haciendo la cirugía, el que me pueda orientar y me pueda guiar. Así nosotros presentamos un modelo en un formato totalmente diferente, en una visualización 3D, es un planner web multidispositivo que
permite al cirujano pues, tener una experiencia totalmente distinta en cuanto a la comprensión de la anatomía del paciente. Todos los elementos anatómicos son independientes, se pueden acercar, se pueden alejar, hacer transparencia, quitar elementos y, bueno, al final tratar de resolver todas las dudas que pueda tener el cirujano antes de la cirugía. Con esto tiene una percepción totalmente distinta, pero bueno, los cirujanos, aparte de trabajar con cirugía robótica o cirugía laparoscópica, también trabajan con las manos, ¿no? Entonces la percepción áptica, el poder visualizar el gesto quirúrgico es también importante. Entonces, en este sentido, pues bueno, el modelo 3D se puede entregar de una forma totalmente distinta, se puede entregar impreso en 3D, de manera que lo que estamos poniendo sobre la mesa del cirujano es una copia a tamaño real, a escala real, del órgano que va a operar. Se pueden hacer opacos, se pueden hacer con transparencia o bueno, se pueden hacer con diferentes texturas. Pero al final puedo anticipar cuál es la relación anatómica de todos los elementos entre sí y visualizar mucho mejor la cirugía antes de que pase. Nuestro trabajo quiere ir un poco más allá y no solo permitir al cirujano visualizar, sino convertirlo en un auténtico planificador quirúrgico. Entonces, nuestra idea sería y es, de hecho, el poder incluir o poder simular procedimientos quirúrgicos concretos para cada una de las cirugías. Así vamos introduciendo herramientas que son diferentes para cada tipo de cirugía. Un cirujano hepático tiene unas dudas o hace una serie de procedimientos totalmente distintos a un cirujano de páncreas. Entonces, lo que hacemos es incluir herramientas que nos permiten, pues, en este caso, simular cirugía, navegar de manera intraluminal por los distintos elementos o, por ejemplo, ver las distancias de un elemento con los distintos elementos tumorales, ver las infiltraciones, al final hacer una serie de simulaciones que le permiten entender realmente qué es lo que va a pasar y cuál sería el impacto, ¿no?, de sus decisiones, ¿no? En cirugía hepática, por ejemplo, puedo simular una hepatectomía, una subsegmentectomía y ver cuál es el volumen remanente que me queda, cuál es la vasculatura que se ve afectada y anticipar lo que pasa. La planificación quirúrgica nosotros la estamos aplicando en multitud de especialidades, ¿no? Arrancamos en hígado, pero ya tenemos soluciones específicas y, como digo, con funcionalidades distintas, pues para hígado, para páncreas, para cirugía torácica, sarcomas y bueno, al final es ayudar en toda la cirugía que realmente lo necesita. Es cierto que hay veces que el camino que hacemos es un camino que conocemos perfectamente, son trayectos cortos, son trayectos sencillos y donde no necesitamos un GPS. Y entonces la planificación quirúrgica como tal o una herramienta muy avanzada como la que nosotros presentamos a lo mejor no tiene sentido, pero hay momentos donde realmente lo necesitas porque si no te puedes encontrar perdido, ¿no?, dentro de la complejidad que tiene el organismo. Al final, este es un caso real, pues la problemática que introducen los tumores es que los tumores deforman la anatomía del paciente. Entonces, independientemente de que todos somos diferentes por dentro y tenemos variantes anatómicas, los tumores desplazan, los tumores aplastan diferentes órganos. Y que un cirujano vea un modelo, vea una imagen 2D y sea capaz de tener esa complejidad en la cabeza, pues realmente meritorio, ¿no?, y muy complicado, ¿no? Nosotros tratamos de añadir todas las estructuras anatómicas que el cirujano necesita para entender lo que pasa. ¿Y cómo hacemos este mapa? Este mapa lo hacemos pues combinando conocimientos. Por un lado se necesita el conocimiento experto de un cirujano, que es al final el que nos dice qué es lo que necesita, ¿no? Necesitamos el radiólogo, que es el que entiende la materia prima con la que trabajamos, que es la imagen médica. Luego estamos los ingenieros, que al final añadimos la tecnología pues para darles las herramientas que necesitan, y luego trabajamos con técnicos de imagen que hemos formado expresamente para ayudarnos en la realización de los modelos. Para hacer estos modelos nosotros utilizamos diferentes algoritmos de tratamiento de la imagen médica, ¿no? Entonces, bueno, hay algoritmos más o menos avanzados. Simplemente comento dos problemas con los que nos encontramos, por decirlo así, los problemas más
más avanzados. El primero de ellos sería el hecho de que un cirujano no solo trabaja con una secuencia o con una imagen médica, sino que trabaja con diferentes formatos. Trabaja con un PET, con una reso, con diferentes fase arterial, fase venosa. Y claro, lo que pasa es que en cada una de las imágenes ve cosas diferentes. En una fase arterial va a ver bien la arteria, en una fase venosa ve bien las venas y lo está viendo como mapas separados. Entonces, imagínense lo que sería viajar con un mapa donde tenemos las ciudades inconexas, en otro mapa tenemos las carreteras sin ciudades, donde en cada mapa vemos una cosa y tener que reconstruirlo, ¿no? y unirlo mentalmente para ver dónde coinciden, ¿no? Eso la verdad es que es bastante complicado. Nosotros, uno de los hándicaps o de los puntos fuertes de trabajo es conseguir la fusión de la imagen médica, la fusión avanzada. Es decir, voy a trabajar con diferentes fuentes para unirlas en un único mapa y al final que el cirujano tenga toda la información de valor en un único modelo que le permita entender bien la anatomía. Estamos trabajando en radiómica, estamos trabajando en inteligencia artificial, ¿no? Lo comento muy rápido porque es un tema ahora de moda y nosotros tenemos aproximadamente unas 125 redes neuronales convolucionales que nos ayudan a realizar el modelo. Ahora bien, nuestros modelos no son modelos automáticos porque la complejidad a la que nos enfrentamos es bastante elevada, ¿no? La expectativa sería que yo le paso un tag a una inteligencia artificial y me devuelve la segmentación, el dibujo del hígado perfectamente realizado. Esto es factible siempre y cuando la imagen se vea muy bien y el hígado no sea patológico. Lo que nos permite pues, tener, por ejemplo, estos son segmentaciones hechas con inteligencia artificial, en determinados casos, pues tener resultados bastante aceptables, ¿no? Ya digo, 100% inteligencia artificial. Ahora bien, esa es la situación ideal. Los casos que nosotros nos encontramos son casos son casos complejos, donde el hígado está deformado, donde contiene tumores, donde tiene además otras enfermedades que complican la patología y al final lo que nosotros hacemos es la combinación del trabajo experto de radiólogos, de técnicos de imagen y por supuesto un conjunto de algoritmos que nos van a ayudar a darle herramientas para ir más allá de lo que podrían hacer en su día a día. Con esto conseguimos tener un modelo que nos ayuda a preparar la cirugía, pero también lo podemos utilizar para aprender, por ejemplo, utilizando realidad virtual y tener una experiencia totalmente inmersiva, ver el órgano de una manera totalmente diferente, o incluso podemos hacerlo con texturas que simulan los tejidos reales. Entonces, el cirujano, esto es un hígado pediátrico, puede tener una copia en materiales que simulan, como digo, las propiedades mecánicas del hígado, cortar, suturar y ensayar la cirugía con una copia del órgano que luego se va a encontrar, ¿no? en la realidad. De manera que, bueno, tratamos de ayudarlo a simular la cirugía, ¿no? o a aprender. Pero luego también importante que son herramientas que se utilizan para comunicar, ¿no? Para comunicar dentro del equipo médico, pero también para comunicar con los pacientes, ¿no? Recoger su consentimiento informado. Al final estas cirugías no las hace un cirujano, las hace un equipo médico que necesitan estar todos coordinados y decidir juntos lo que hacen. Y ya por terminar, una vez que decidimos, vamos a Bilbao, miro el mapa, planifico mi viaje, luego durante el viaje yo no tengo todas las carreteras, todos los cruces en la cabeza, ¿no? Entonces, durante la cirugía los cirujanos se llevan los modelos al quirófano y los consultan de una manera continua, incluso con los modelos impresos que se pueden esterilizar. Y que bueno, al final, esto es un caso real de una niña, durante la cirugía está el cuerpo de la niña con el modelo encima para que el cirujano visualice exactamente la ubicación de los órganos, ¿no? Y luego lo podemos conectar
al robot quirúrgico, en este caso a Da Vinci, y entonces el cirujano está viendo arriba el campo quirúrgico y abajo está viendo nuestro modelo. El modelo se puede controlar por la voz, con lo cual el cirujano le va pidiendo al modelo que rote, que gire, que muestre, y sería exactamente el símil que estamos hablando, ¿no? Estoy viendo la carretera por donde voy y abajo tengo mi GPS con el mapa, ¿no? Sería lo que está haciendo el cirujano. Estamos yendo un poquito más allá y lo que estamos haciendo ahora es utilizar realidad aumentada o realidad mixta. La idea es que en vez de tener dos campos separados, el campo quirúrgico y el mapa, vamos a fusionarlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, con las gafas de realidad mixta, lo que podemos ayudar al cirujano es a visualizar a través de los tejidos, de manera que, en este caso, para hacer una biopsia o localizar un tumor, el cirujano posiciona el modelo y él lo está viendo directamente sobre el órgano de la paciente. Quedan muchas cosas por resolver todavía, pero bueno, ya me adelanto un poco a las vías futuras que luego comentaremos, y que se puede utilizar no solo en una biopsia, que se pueden utilizar también incluso durante la cirugía. Esto es lo que está viendo el cirujano y lo que estamos viendo ahora, lo que vería el cirujano en una cirugía abierta, y lo que va a hacer es que va a posicionar los elementos sobre el cuerpo del paciente, de manera que, buscando un punto de referencia, le permite ver todo con muchísima más claridad, ¿no? Entonces, al final, de esta manera, ese caos que parece el organismo aparece de una manera mucho más clara. Esto lo podemos hacer en cirugía abierta, pero ya estamos trabajando también en cirugía robótica, de manera que la imagen laparoscópica del robot la conectamos a nuestra solución y superponemos el modelo virtual sobre el modelo sobre el campo quirúrgico, de manera que esto es lo que ve el cirujano cuando está operando por el robot. Arriba tiene el campo quirúrgico y abajo tiene lo mismo, pero indicándole exactamente dónde está el tumor. Arriba estarías perdido y abajo ve exactamente no solo el tumor, sino cuáles son los elementos que tienes cerca. Muchas cosas todavía por resolver, muchas cosas relativas a la deformación de los órganos, al tracking de las imágenes, pero bueno, este es un poco el camino, y al final lo que estamos haciendo sería como si a través del parabrisas ya nos van indicando el propio camino, ¿no? El coche que ya nos va guiando. Bueno, y muy rápido, al final, pues dentro de este símil, el contar con un GPS, el contar con una reconstrucción 3D, pues vemos que al final nos permite anticiparnos a la ruta, planificar la ruta, anticipar los eventos, saber cuándo vamos a descansar, poder estimar los consumos, elegir la ruta apropiada y, sobre todo, sentirte más seguro, porque yo en coche, sin un GPS, pues a lo mejor no me atrevo a venir desde Murcia, ¿no? Y eso es un cambio conceptual que incluso en rutas que hago con relativa frecuencia, aún así lo sigo poniendo, porque realmente, como digo, me transmite mucha más tranquilidad. Y bueno, esto es un poco lo que hacemos y nada, muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel, por esta explicación. Creo que ahora todos sabemos un poco más sobre qué es la planificación 3D y todos los modelos que ofrece. Le doy paso ahora al doctor Álvaro García Granero. Entonces, te voy a hacer, Álvaro, 3 preguntas. La primera es bastante genérica también. ¿En qué consiste vuestro día a día como profesionales sanitarios en Son Espasas? La segunda, ¿cómo afecta la planificación quirúrgica 3D en este día a día? Y por último, ¿qué tecnologías habéis incorporado en la práctica clínica? Y sería genial si nos podrías describir un journey de un paciente habitual y ver en qué puntos se utilizan estas nuevas tecnologías. Perfecto. Bueno, gracias por la invitación. Primero, para mí es un placer y además compartir esta mesa.
Las dos últimas yo creo que las contestaré con lo que vais a ver porque es una cronología de lo que hemos ido haciendo en conjunto con CELA en cirugía colorectal. Y las dos primeras preguntas es, bueno, yo soy cirujano colorectal en Son Espaces, todo cirujano me entenderá que nuestro día a día es una actividad asistencial que muchas veces estamos sobrepasados. ¿Cómo metemos esta tecnología dentro de la actividad asistencial? Porque todo aquel que sea cirujano y le guste ser cirujano se desvive por los pacientes, entonces tampoco tenemos mucho tiempo para esto. Entonces yo creo que hay dos elementos fundamentales de cómo hemos implementado esta tecnología. Una es la ayuda de colaborar con CELA, que son facilidades, y luego tener, en mi caso tengo suerte porque hay un área específica de simulación, reconstrucción 3D, que tengo aquí al doctor Leandro Broggi, que para mí fue una suerte cuando yo llegué a Son Espaces en 2019 conocerlo, y fueron todo facilidades porque te das cuenta que puedes trabajar como equipo y te permite utilizar esta tecnología sin quitarte tiempo en la vertiente asistencial, es más, te ayuda. ¿En qué te ayuda? Pues nosotros lo estamos aplicando, como ahora lo veréis, sobre todo en cáncer colorectal. En cáncer colorectal localmente avanzado, que la técnica quirúrgica es más difícil. Y también lo estamos utilizando en fístulas perianales complejas, como ahora veréis. Y luego yo también soy tutor de residentes y te das cuenta que tiene una parte de docencia muy importante. Y al mismo tiempo, como ahora veréis, en cursos para el resto de cirujanos a nivel nacional, que yo creo que es muy útil. Entonces, os voy a poner lo que he preparado un poco, la cronología de cómo hemos ido desarrollando en cirugía colorectal la aplicación de todo esto. Iráis viendo cómo hemos ido desarrollando y en qué lo utilizamos. Y algunos ejemplos prácticos. Aquí me gusta poner esta primera imagen porque estamos muy orgullosos de esto, que es el primer metaanálisis que se hizo de la utilización del 3D, de la reconstrucción 3D y de modelos impresos en cirugía colorectal o revisión sistemática. Fue por parte de la Cleveland Clinic de Florida, y ahí estamos nosotros porque fuimos los primeros que lo utilizamos el modelo impreso para cáncer de colon. Esto fue en el 2017, que fue cuando conocí a los compañeros de CELA y dijimos, bueno, pues vamos a intentarlo con este modelo. Entonces fue un caso real. Sacamos el modelo impreso y lo utilizamos para realizar una linfadenectomía de 3 en cáncer de colon derecho, que hay mucha variabilidad anatómica, y nos centramos sobre todo en el modelo impreso, pero nos dimos cuenta de la importancia que tenía el software de reconstrucción. Entonces empezamos a centrarnos más en la parte de la realidad de la reconstrucción 3D. Y entonces yo esto que vais a ver, este slide que pongo, es el que utilizo en los congresos porque yo no tengo un máster en inteligencia artificial, no soy matemático, no soy ingeniero de telecomunicaciones, lo que soy es cirujano. Entonces esto me servía pues un poco para entenderlo, ¿no? Es una manera de simplificar que en los congresos lo utilizamos y nos entendemos entre los cirujanos. La manera de entenderlo es que a través de los algoritmos matemáticos y de la radiómica, a cada estructura de la técnica de imagen se le asigna un color. Con eso podemos hacer la reconstrucción en 3D. Entonces aquí tenéis el ejemplo del recto y una estructura anatómica como puede ser la uretra, la próstata, según la estructura pélvica. Y al tumor, por algoritmos matemáticos, se le da, y por las características de los píxeles, se le da un color, en este caso el amarillo. Y con esto podemos hacer una reconstrucción en 3D y a nosotros nos sirve para la planificación. Ahora seguimos con esa imagen. Entonces, ¿en qué lo estamos utilizando? Lo estamos utilizando para la estrategia quirúrgica en el cáncer de recto, como ahora veréis, en el cáncer de colon, en las fístulas perianales, y lo estamos utilizando ya para docencia mediante realidad virtual y modelos impresos, como ahora veréis. Y esto es como empezamos con el cáncer de recto. Esto todos los cirujanos sabemos cómo funciona el comité multidisciplinar. Ahí tenemos las radiólogas de la FE, del Hospital La Fe, que yo trabajaba antes allí, que ahí es donde empezamos todo esto, en Valencia. Y dos radiólogas muy buenas, pero pueden haber dudas. El ojo humano puede tener dudas, por ejemplo, como en este caso, en un tumor de recto inferior, localizado en la parte anterior, donde hay sospechas de si hay infiltración prostática o no. Y pues ellas tienen que dar un diagnóstico y decirnos si infiltra o no. Entonces ahí hay dudas. ¿Infiltra la próstata? ¿No infiltra? Esto tiene unas connotaciones a la hora de realizar la cirugía. Si infiltra, tenemos que incluir en la pieza quirúrgica prostatectomía parcial o incluso, en muchas ocasiones, pues ya lo saben los cirujanos, una exenteración pélvica, una cirugía muy mutilante con el objetivo de conseguir unos márgenes quirúrgicos libres y que luego no haya recurrencias del tumor.
Y aquí vemos lo que sale en la bibliografía. La prueba gold estándar es la resonancia magnética para este tipo de tumores, podríamos llamarlo un cáncer de recto localmente avanzado, y el valor predictivo positivo de la resonancia magnética para valorar la infiltración de estructuras vecinas es de un 54%. Todos sabemos, y viendo estos datos, la margen de mejora que hay, porque eso depende del ojo humano, incluso en manos, como es este artículo, en manos de especialistas radiológicos con mucha experiencia en cáncer de recto. Pero aparte, por otro lado, en cáncer de recto localmente avanzado, que es el caso, mirar cómo cambia la supervivencia a los 5 años. Si conseguimos márgenes quirúrgicos libres de infiltración, la supervivencia a los 5 años es un 65%, pero si no los conseguimos pasa al 15%. Por eso es tan importante que tengamos un diagnóstico bueno, pero aparte nosotros planificar la cirugía de manera correcta y saber qué estructuras vecinas tenemos que incluir en la pieza quirúrgica o no. Y entonces aquí continúa este esquema. El esquema sería, yo podría saber de manera matemática la distancia que hay del tumor a la estructura vecina, a cuántos milímetros queda, y con esto planificar la cirugía. Si quiero un margen quirúrgico libre de 1 centímetro, si está a 2 milímetros, pues tendré que incluir parte del órgano vecino. Pero lo que desarrollamos fue una propiedad intelectual junto a Cela de valorar mediante algoritmos matemáticos si hay infiltración tumoral, es decir, en aquel píxel donde coincidan el tumor con la estructura vecina, que lo pusieran en rojo, como signo de alarma. Esto equivaldría a, pues como en la vida ordinaria, como ahora tenemos, equivaldría al VAR en fútbol, o equivaldría cuando vamos a aparcar y se pone en rojo cuando nos acercamos mucho. Más o menos esto sería la idea. Y comenzamos a investigar por ese lado. Entonces, en el 2020 conseguimos la primera publicación en la que era la primera vez que se utilizaban modelos matemáticos para valorar la infiltración de estructuras vecinas. Y aquí ven un resumen de los dos casos. Esto es un cáncer de recto, donde se ve, según el radiólogo, infiltración del músculo puborectal y infiltración de la próstata y posible infiltración de la uretra. Eso lo que nos obligaría es, para hacer esta cirugía, una exenteración pélvica total, es decir, llevarnos el recto, la vejiga, la uretra, la próstata, para conseguir un margen quirúrgico libre. Entonces, esta es la reconstrucción que hicimos. Y vamos a ver, en rojo vemos como el músculo puborectal está infiltrado, pero ahora vamos a ver, aquí ven en rojo, músculo puborectal. Eso nos obliga a hacer una amputación, pero luego vemos la relación que tiene con la uretra. Y se queda muy cerca, pero no está infiltrada. Y la relación que tiene con la próstata. Entonces nos podemos acercar con la reconstrucción y vemos que no se pone nada en rojo y se queda a escasos milímetros, a unos 3 milímetros de la próstata. Con esto, aún así, como estábamos en plena investigación, lo que se hace es una cirugía en la que incluimos la próstata. Por si acaso sí que estaba infiltrada, hicimos una resección parcial de la próstata. ¿Y cómo sabemos? Aquí está la cirugía, ven el cáncer de recto operado y aquí una parte de próstata, prostatectomía parcial. ¿Y cómo sabemos si estaba infiltrado o no? Con el estudio anatomopatológico, que es el examinador. Aquí ven un pequeño vídeo de, esta es la pieza quirúrgica, con tinta china ponemos los márgenes de cada estructura, se hacen los cortes para que el anatomopatólogo lo estudie y ven la próstata, la parte de la próstata, los límites como están pintados en naranja. Una vez hechos esos cortes, hacemos el estudio y aquí ven el corte macroscópico, el corte microscópico del músculo puborectal. Efectivamente, aquí ven el tumor en amarillo, estaba infiltrado, tal como decía el radiólogo y como decía la reconstrucción, pero ahora vamos a la próstata. La próstata resulta que la distancia que se queda el tumor de la próstata es a 3 milímetros. La resección fue R0, que se denomina R0, ya lo sabemos todos, cuando los márgenes quirúrgicos son libres y nos dice el anatomopatólogo que está bien resecado el tumor. Este es el otro caso que hay en la publicación en la que quisimos ver incluso el volumen de infiltración de la próstata. Nos puede dar el volumen en centímetros cúbicos. En este caso era un paciente con este volumen de infiltración en el que se hizo una exenteración pélvica. Y aquí ven al microscopio cómo coincide la reconstrucción con la anatomía patológica. Aparte, otro motivo de publicación fue en el colorectal disease, como ya saben es un cuartiluno, en el que lo utilizamos para el siguiente caso, ahora ya para una recurrencia de cáncer de recto. Vemos aquí cómo hay sospecha por el radiólogo de infiltración del músculo y no hay infiltración del hueso. Aquí ven la reconstrucción 3D, donde vamos a ver el tumor
y vamos a ver si se pone en rojo la zona del músculo obturador. Esto es una recidiva de cáncer de recto. Vamos a intentar operarlo y según la reconstrucción vemos como el músculo obturador hay una señal en rojo, es decir, hay posible infiltración del músculo. Siempre en la reconstrucción ponemos posible y una posible infiltración en rojo del hueso. El volumen de infiltración es pequeñísimo, como pueden ver. Aquí está el tumor y nos sirve para planificar la cirugía. Esta es la pieza quirúrgica. Aquí está la zona donde no sabemos si hay infiltración ósea o no. Y aquí vemos al microscopio. Recordemos que según la resonancia, según el radiólogo no había, según la reconstrucción sí. Y aquí vemos que donde hay una lámina de periósteo que el cirujano se llevó con la pieza quirúrgica, sí que había infiltración tumoral. Estos son en las diferentes sociedades científicas, a partir de este estudio piloto que hicimos, los diferentes premios que obtuvimos, que lo único que nos da es animarnos a seguir por esta línea, con mención de honor de la Sociedad Europea, y con esto empezamos el estudio multicéntrico con la beca de la Asociación Española de Coloproctología, en la que participaron Hospital La Fe, Belviche y Valdebrón, y hace poco, en el Congreso Nacional de Bayona, presentamos los primeros 12 casos, fue premiado como la mejor presentación del Congreso oral, y ahora, actualmente, llevamos 16 casos y el porcentaje en los que se ha conseguido un R0 es de 81%, cuando en las series se publica que los mejores resultados es en torno al 50-60%. Esto nos anima a que como planificador quirúrgico es muy útil. Y aquí les pongo un pequeño ejemplo. Perdón. Un momento. Vale. Y aquí les pongo un pequeño ejemplo de cómo utilizamos esto como planificador quirúrgico. Este es un paciente de 56 años con... en la resonancia pre hay infiltración del músculo elevador de las vesículas seminales y de la próstata, un cáncer de recto localmente avanzado, recibe quimio-radioterapia y parece que ahora lo que queda en la próstata y en las vesículas seminales es fibrosis. Pero vamos a hacer una estrategia quirúrgica. Ahora con el planificador podemos ver la relación que tiene el tumor pre y el post de manera matemática con cada estructura. Y con ello podemos ver dónde hay posibles infiltraciones, tanto en el pre-quimio-radioterapia como en el post, para poder hacer una estrategia quirúrgica según queramos, con el pre o con el post. Incluso podemos ver la respuesta a la quimio-radioterapia de manera matemática. Y vemos cómo ha pasado el tumor, aquí ha habido una reducción del 89%, y vemos así la respuesta que ha tenido la quimio-radioterapia. Incluso podemos planificar y simular la cirugía. Y podemos ver, seleccionando cada estructura según si está infiltrada o no, parcial, o está a menos de 1 centímetro, y podemos decidir si esa estructura hacemos una resección parcial o una total en el planificador quirúrgico. Vamos seleccionando uno a uno según vemos si está infiltrado o no y decidimos, como aquí ven, pues en la próstata realizamos una resección parcial, glándulas seminales completa, esfínter interno completo, y vamos seleccionando estructura a estructura que se queda a menos de 1 centímetro o está infiltrado, si en la pieza quirúrgica debemos incluir o no. Damos a simular la cirugía y el planificador nos da qué pieza quirúrgica es la que queda y es la que deberíamos obtener. A partir de ahí, aquí ven la pieza simulada con el volumen de pieza quirúrgica, el volumen que quedaría vacío en la pelvis. Y aquí ven como este caso es un caso real con lo que planificamos. Aquí sacamos la pieza quirúrgica. Aquí vemos lo que queda en el paciente, que debemos reconstruirlo como ven en la imagen. Y luego ven cómo se parece el simulador, que es idéntico a la pieza quirúrgica obtenida. Por un lado con las vesículas seminales y una prostatectomía parcial, como ven en la imagen. Y esta cirugía fue una cirugía R0 con márgenes quirúrgicos libres. Y este es el último caso que hemos hecho en Son Espaces, que en otro centro lo daban como de difícil cirugía, nos lo pasaron como hospital de referencia. Y aquí ven toda la cantidad de infiltraciones que tenía. Era un paciente joven, hablamos con el paciente y decidimos realizar la intervención, intentar un R0. Ven todo lo que infiltra
y incluyendo el sacro, los vasos ilíacos, venosos. Entonces decidimos hacer la resección, pero aquí lo importante del trabajo multidisciplinar. Esta reconstrucción la recibieron tanto nosotros como los urólogos, como los cirujanos vasculares, como los cirujanos de trauma para hacer una resección parcial de sacro. Y aquí ven la pieza quirúrgica, cómo quedó la pelvis, y la pieza quirúrgica nos han dado el informe y también es un R0. Hay que decir que son cirugías difíciles, como aquí ven, es una cirugía de 8 horas. Ven aquí la transfusión que precisó el paciente. Son cirugías que por eso pensamos que es muy importante, porque sin un planificador correcto, a lo mejor no hay que intentar estas cirugías. Y aquí también aquí ven el artículo que publicamos recientemente en Cirugía Española, donde estamos aplicando la misma idea, pero para cáncer de colon. Vemos que tiene problemas el TAC para cánceres denominados de T4B, es decir, con infiltración de estructuras vecinas, donde el TAC, el valor predictivo positivo, es de un 54% también. Entonces estamos haciendo lo mismo a partir del TAC. En vez de la resonancia, esto es un caso real, donde había sospecha de estructuras vecinas, el radiólogo lo da como que infiltra la fascia retroperitoneal, y aquí vamos a ver cómo a partir del TAC también podemos hacer esta reconstrucción, centrarnos en el tumor, como ven aquí, es un tumor localizado en cáncer de colon derecho, y vamos a ver si debemos incluir la fascia retroperitoneal y la grasa prerrenal o no. Es decir, ir por el campo habitual quirúrgico, que sería la fascia de Toll, o debemos incluir la fascia retroperitoneal. Según el radiólogo, estaba infiltrada. Y entonces hicimos la reconstrucción. Como veréis, podemos hacer también cortes axiales y nos vamos acercando hasta el margen retroperitoneal. Y vamos a ver cómo queda a una distancia mínima. No está infiltrándola, como podéis ver, no se pone en rojo, pero podemos, como hemos dicho, ver la distancia mínima del tumor a todas las estructuras. En este caso, la estructura retroperitoneal, la fascia retroperitoneal, se queda a 0,1 milímetros. Pero si simulamos un margen circunferencial de 1 centímetro, debemos incluirla. Por lo tanto, en la cirugía, con todo esto, se decidió incluir la fascia retroperitoneal y podemos ver con la anatomía patológica cómo fue un margen libre y vemos cómo queda exactamente el tumor a el margen quirúrgico que conseguimos de 9 milímetros. Y la fascia retroperitoneal la pueden observar en la imagen del centro, cómo queda entre el tumor y el margen quirúrgico al incluirla. Con todo esto, pues creemos que es esencial hacer estudios con volúmenes altos con una N elevada. Nos dieron la beca principal del Hospital Son Espases para realizar el estudio en el cáncer de colon. Actualmente nos han dado también la beca de la Asociación Española de Coloproctología del 2023 para este estudio. Como les he dicho, también estamos utilizando esta tecnología para fístulas perianales complejas. Y por último, les quiero enseñar lo que estamos haciendo para docencia en esta pequeña imagen, donde por un lado pueden ver cómo examinamos y hacemos la docencia de los residentes, preguntándoles por dónde cortarían, qué cirugía harían, qué reseccionarían, con modelos de realidad virtual, todo esto en el área de simulación de 3D del hospital. Aquí ven cómo estamos enseñando y examinando en el ECOE del R5. Hemos empezado ya los cursos con ellos, con modelos impresos a tamaño real, donde combinamos la cirugía grabada con el modelo impreso y ellos nos tienen que decir cómo lo harían y aparte hacemos docencia. Y hemos preparado ya en junio el primer curso ya para gente especializada en cirugía colorectal a nivel nacional, con la ayuda de casas comerciales y con el aval de la Asociación Española de Coloproctología y con créditos CFC, que es el primer curso que se va a hacer a nivel nacional, donde se va a aplicar la realidad virtual y la reconstrucción y la impresión 3D en cirugía oncológica colorectal. Pues como conclusión es lo que hemos dicho, es muy importante la reconstrucción 3D y los modelos impresos, tanto para hacer cirugía a medida, para planificar la cirugía, para trabajar en comités multidisciplinares. Es un claro beneficio para los pacientes y también para la docencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia y entender un poco más cómo se aplica en vuestro día a día. Le doy la palabra a Rubén García y ahora nos vamos a centrar un poco más en impresión 3D.
por un lado, nos gustaría saber cómo se puede aprovechar la impresión 3D en el campo de planificación quirúrgica para mejorar los resultados y la precisión de los procedimientos quirúrgicos. Y por otro, cuáles son las principales aplicaciones de la impresión en el ámbito de la medicina. Vale, pues las dos preguntas tienen que ver con la indicación y con cómo conseguimos demostrar que esto ayuda, ¿no? Que es un poco el gran reto en el que está la impresión 3D actualmente. Entonces, creo que con la presentación vamos a poder resolverlas. Vale, yo soy ingeniero biomédico, entonces igual mi lenguaje es mucho más técnico y más allá de la imagen, pero bueno, vamos a intentar poder entendernos todos y lo que significa esto de la impresión 3D en medicina, que obviamente ha sido una revolución médica y que hemos intentado en el hospital hacer la medida, ¿no?, de las necesidades que tenemos. Sí que me gusta siempre como poner en el contexto en el que estamos, en el que hemos viajado en estos años, porque yo como ingeniero también he visto desde dentro, ¿no?, cómo la medicina ha pasado de ser algo como desde lo místico, ¿no?, a lo más experimental, y ha viajado de esa manera, abriendo casi al paciente y evaluándolo in situ, ¿no?, y haciendo la cirugía in situ, y así es como se ha ido aprendiendo sin herramientas diagnósticas, ¿no? Lo mismo que ha ocurrido también para los ingenieros. O sea, nosotros hemos aprendido en la ingeniería pues, haciendo planos de esta manera. Las herramientas evolucionan, tenemos mayor precisión en cómo hacemos todas estas técnicas y esto tiene que ver con la evolución de cómo lo planificamos y la evolución de la propia imagen médica, ¿no? Hablamos de que hace prácticamente de 200 años teníamos el primer rayo X, hace 100 el primer TAC, eso ha sido hace nada. La resonancia magnética poco después, y también me gusta poner aquí, ¿no?, pues la primera patente de la impresión 3D, que fue pues, un año antes de cuando yo nací. Entonces esto es realmente muy nuevo. Todavía estamos entendiendo o demostrando un poco que esto aporta un valor diferente. Y en este viaje, pues por ejemplo en el 81 se formó el primer grupo multidisciplinar de impresión 3D con un maxilofacial, un ingeniero y un radiólogo que pues pensaron que cortando, ¿no?, los DICOM y cortándolo con placas de titanio podían conformar el primer modelo 3D. Entonces esta es la primera impresión 3D que se hizo. Luego ya, pues como tenemos ahora, tenemos máquinas para hacerlo pues un poquito más preciso. Esto tiene que ver, como hablábamos, de una evolución desde la visión hasta la interacción, desde ese viaje hace 100 años de tener una imagen 2D a tenerla en 3D, a tenerla en una pantalla que está en 2D, que depende mucho de las capacidades que tiene el propio cirujano de interpretarla, ¿no? Y el sacarlo de esa pantalla, pues obviamente aporta un valor que puede ser diferencial. Por poner en contexto también un hospital como el de Cruces, un hospital que tiene una alta complejidad a nivel organizativo, también mucha carga asistencial, las dificultades regulatorias que están alrededor de todo esto, y también el factor humano muchas veces de las personas que pueden estar detrás de la cirugía y también de la parte técnica, ¿no? En 2015 empezamos a ver que esto podía ser una herramienta que ayudaba, y el reto un poco era cómo conseguíamos implementarla para dar ese servicio de una forma general. No era un tema de desarrollar tecnología, era más un tema de desarrollar lo que tiene que ver la transformación digital, ¿no?, de cómo cambiamos esas rutinas, cómo encontramos los lenguajes comunes entre la ingeniería y la medicina, y bueno, pues, esa parte de docencia, entrenamiento que es clave. Eso sin caer en esta parte de la indicación que hablamos, de la fascinación tecnológica, de que esto también puede tener una parte de moda y que realmente la tecnología no es un fin en sí mismo y es donde encontramos valores, un poco el reto. Porque obviamente esto va a pasar, porque las tecnologías llegan y llegan para quedarse, y va a haber un momento en el que no intentamos hacer la cirugía sin este tipo de tecnologías. Y es un poco como empezamos este reto, con Ainhoa, que le vemos aquí en el público, y con Olivia, en ese momento la jefa de radiología de Cruces, cómo conseguíamos implementar este viaje desde la imagen, la segmentación,
a la parte de diseño, impresión y tener el modelo en la mano, ¿no? Viendo esta simplificación del proceso, podemos entender perfectamente que esto que es parte de la actividad de radiología, y así es como lo planteamos. Y bueno, es en este viaje de estos años, este es un poco el artículo que publicamos el año pasado de cómo implementamos un laboratorio de impresión 3D in-house en un hospital público y un departamento de radiología. Aquí, bueno, tendréis más detalles si queréis ver el artículo, pero lo que hay detrás de esto es de que hay una parte que tiene que ver con una herramienta que aporta un valor incremental sobre las tecnologías que ya existen, que en muchos casos es difícil encontrar ese valor que aporta, porque al final, obviamente, es como un paso más allá de la imagen, pero que sí que es importante entender que el in-house se refiere a que hace falta una agilidad en la respuesta, que hace falta tener un control de la imagen, una seguridad en el manejo de esa información médica que es del paciente, que hay unas competencias detrás que tienen que ver con el diagnóstico y que muchas veces a nosotros como ingenieros biomédicos nos pueden pedir hacer una segmentación de un caso, pero realmente no es nuestra competencia. Podemos segmentar, por ejemplo, anatomía, y siempre lo explicamos así. Una cosa es segmentar anatomía y otra cosa es segmentar patología. Estamos haciendo un diagnóstico. Y bueno, también el tema de la indicación y de la complejidad. Esto es un poco la clave. Pongo algunos de los estudios en los que estamos intentando pues, obtener la información para conseguir que esto ya esté como más en el día a día, que en algunos casos ya está como este. Y en algunos casos es muy evidente como este, ¿no? El preconformado de placas de osteosíntesis es uno de los ejemplos claros donde la impresión 3D aporta un valor. En este caso vemos un caso de un accidente de alto impacto, un traumatismo de alto impacto en el que hay una fractura, en este caso, que ha generado 3 segmentos. Hay que hacer una reconstrucción de esa pelvis. Lo que hacemos es una imagen contralateral de esa pelvis. Se imprime y la cirujana, en este caso Nerea Martín, que es una de las cirujanas que están llevando este tipo de cirugías, es la que prepara la placa y la dobla de una manera personalizada para el paciente. Esto evita que tengas que hacer ese preconformado en el propio paciente y durante la cirugía, entrando y saliendo en el paciente con un fantoma que se dobla, que es más maleable y que luego replicas con la placa de titanio que pones en el paciente. Entonces, bueno, esto que se hacía de una forma y que nos llevaba 1 hora y media más de cirugía, pues estamos haciéndolo, pues evitando menos rayos. Esto es algo que a nivel de la evidencia hay muchísimas publicaciones y que, bueno, debería ser ya gold estándar en todos los hospitales. Lo mismo, cirugía maxilofacial es uno de los grandes consumidores de esta tecnología por lo mismo, porque además tiene un factor que es el estético y el de la mordida, ¿no? En los casos oncológicos de mandíbula. Entonces, bueno, pues ahí el preconformar las placas para esas cirugías es bastante importante a nivel de tiempos y de resultados clínicos. El gran mundo de la guía quirúrgica también es otro de los grandes retos. De hecho, es el que ha generado un poco más de controversia, porque no es ni uno ni dos el cirujano que dice no, que la guía es para el mal cirujano, ¿no? Porque al final es como antes, como se enseñaba el ingeniero que hacía la recta muy recta sin regla, pues era un maestro, ¿no? Pero luego nadie piensa que lo tenga que hacer sin la regla o sin un programa de CAD, ¿no? Pues esto es lo mismo. Al final, las guías quirúrgicas son una herramienta que te posiciona, que te ayuda, que da seguridad, que reduce variabilidad. Es algo que poco a poco está generando también la evidencia y, bueno, pues el uso de este tipo de herramientas como soporte durante la cirugía pues va a ser también un estándar. Roberto Voces, que es uno de nuestros grandes también líderes en el hospital a nivel de uso de los modelos 3D y también para las cirugías complejas que él hace, en este caso de miocardía hipertrófica obstructiva. En este caso tiene que hacer una resección de la pared cardíaca. Algo que yo la primera vez que nos llamó y fuimos a la cirugía para verlo porque no entendíamos muy bien cómo hacía todas estas técnicas, es espectacular cómo lo hacen porque tienen unas manos increíbles y pues todo sale bien porque realmente tienen mucha experiencia, pero el hacer la cirugía de esa forma, con ese campo con el que es lo que está viendo en la cirugía, a ciegas, porque está a ciegas completamente, de ahí a poder tener un modelo en el que puede marcar alturas, puede marcar el instrumental que utiliza, tiene muchas más referencias espaciales con la que ir a hacer la cirugía de una forma más agresiva realmente, porque
igual resecas más, pero también te aporta mayor seguridad, la cirugía es más rápida y aporta también mucho más valor. Otros casos de estudio que hemos hecho, por ejemplo, en este caso, como herramientas de guiado de punción, para orientar en este caso una punción a un músculo, el músculo tiroideo en este caso, en una distonía facial, en el que la paciente, pues, en algunos casos no podía ni masticar, no podía ni comer sólido. Se le hace una punción de una toxina para relajar esos músculos y que pueda tener apertura bucal, pero eso se hace haciendo una punción pues, de toxina por la pericia, por la experiencia del maxilo, del neurofisiólogo. En este caso desarrollamos una guía para orientar esa punción para ese paciente concreto y estos pacientes siguen viniendo, usan su guía y tienen la punción orientada, no necesitas al neurofisiólogo más que la primera vez para validarla y las siguientes, pues lo que vimos aquí es que estamos reduciendo en 10 veces las dosis que administramos al paciente. Lo hemos hablado, la comunicación con paciente es una de las grandes áreas que tiene la impresión 3D, sobre todo en paciente pediátrico, donde los niños y no tan niños y adolescentes ya necesitan saber ir tranquilos también a su propia cirugía, entendiendo bien lo que va a pasar ahí, y los modelos en algunos casos han ayudado a que ese paciente quiera operarse. El objetivo no es imprimir trofeos y yo creo que esto es una de las cosas que hemos ido entendiendo en este camino. Tengo un vídeo ahí, pero no sé si se ve bien. Sí. Bueno, es un visualizador porque este es un caso justo el de torácica que estamos preparando para una visión de realidad virtual también. No hace falta imprimir todo y esto es un mensaje que tiene que quedar claro. Hay que ver dónde la impresión aporta un valor, como veíamos con el tema del preconformado o con el guiado, que es claro, pero hay en otras áreas en las que igual un renderizado o una imagen virtualizada o con realidad mixta o aumentada puede también ayudar de la misma manera. Ese es el reto donde estamos. Yo creo que casi todos estamos en una red que luego comentaré a nivel nacional. Estás un poco en todos en eso, en el estudio de dónde se aporta mayor valor o no. No me pasa ahora. Vale. Y tiene que ver con la indicación y con la complejidad diagnóstica. En algunos casos, como los de cardio, pues el valor que aporta depende mucho pues, de la experiencia y de la pericia que tienen los cirujanos. Todo esto ya se ha debatido además en muchas publicaciones. La Sociedad de América del Norte de Radiología ya publicó en 2016, creo que fue, este artículo, que yo creo que es un poco referencia para todo el mundo de la impresión 3D, en qué indicaciones esto tiene sentido, pero sí que es verdad que depende mucho de las técnicas, de la tecnología que tengamos o no en los quirófanos, y entonces ahí también hay que tener en cuenta a nivel local si tiene sentido o no tiene sentido implementar una tecnología de este tipo. Para nosotros, como os decía, la importancia de vincularlo al servicio de radiología, porque en la literatura está así descrito y porque ha sido la experiencia que hemos vivido. Este es el flujo de trabajo un poco que acabamos publicando, desde cómo el cirujano, cómo lo pide, dónde lo pide, porque estamos haciendo una petición de una imagen de un paciente, dónde se vuelca toda esa imagen, quién segmenta, cómo segmenta, dónde se vuelca ese STL, que sigue siendo información médica del paciente, quién es el que desarrolla o el que limpia la imagen, quién lo imprime, quién maneja, quién envía, todo eso tiene que estar regulado. De hecho, en este viaje que tuvimos, todavía la legislación no era clara, ahora ya sí lo es. Hace un mes y medio creo que se publicó ya el Real Decreto a nivel estatal. Todo esto tiene que estar regulado y hace falta tener una licencia a nivel de hospitales como fabricante de productos sanitarios a medida, igual que las empresas lo tienen que tener. En esta experiencia un poco las solicitudes que teníamos por año, un poco las áreas en las que trabajamos. Y también lo que publicamos fue un poco esta idea de la importancia que tiene este flujo de trabajo in-house para dar un servicio rápido, porque en nuestros casos, por ejemplo, la mayoría de los casos nos pedían algo que tenía que estar impreso en 3 días. Casi en la mitad era entre los 7 primeros días. Esto a veces con empresas sería inviable trabajarlo.
Todo no es tan bonito, a veces pasan estas cosas. Hace falta tener ingenieros detrás también que entiendan cómo todos estos procesos se tienen que desarrollar. También por esto, porque hay una diversidad de tecnologías, materiales brutal, cada vez el campo es mayor a nivel de tecnología madura y con certificación y de material con certificación. No es un tema, hablamos de impresión 3D y parece que es a fabricación aditiva y hay muchas áreas, entonces ahí es importante también que especialistas como nosotros pues podamos también indicar qué tecnología es la más óptima. El tema de los costes para esa transferencia también es clave. Esto es algo que también estudiamos, ¿no? Lo que nos costaba imprimir cada una de las anatomías en cada una de las tecnologías, maduras o no, y bueno, pues esto también es un reto que tienen las organizaciones sanitarias para entender qué tecnología es la que mejor se adapta. Sí que es verdad que todas las cirugías que hacíamos, casi todas son complejas. Si sacamos costes de la cirugía, estamos hablando de menos de un 1% del coste que tiene la cirugía en sí. Entonces, bueno, pues obviamente no dependerá de nosotros decidir si ese 1% es relevante o no, pero bueno, se puede entender que no. La formación y difusión en esto es clave, o sea, estamos hablando de una tecnología nueva, como os decía, es un tema de lenguajes, de entendernos, ingenieros, médicos, etcétera. Hemos hecho diferentes cursos de formación a especialistas y también sobre todo dirigidos a radiólogos y a técnicos de radiología, que son los que tenemos ahora en el laboratorio también imprimiendo casos. Y luego, para acabar, me gusta también hablar de que cuando hemos implementado este modelo de trabajo, hemos creado también un ecosistema de fabricación de innovación. Yo al final estoy llevando esta plataforma de impresión 3D, pero soy técnico de innovación también. Y me gusta hablar de esto porque al final sí que es verdad que a partir de la imagen médica estamos creando modelos anatómicos personalizados y estamos diseñando dispositivos médicos personalizados, pero es que nos está permitiendo también desarrollar simuladores de entrenamiento, de docencia, reducir el uso, por ejemplo, de modelos animales. También hace dispositivos accesorios tipo hisopos o otros estudios en los que hemos estado, y también estar trabajando en la línea de la bioimpresión con bioimpresión para estructuras de piel, con investigadores también del instituto. Todo al final ronda al paciente, que es una cirugía, es un tratamiento que es personalizado hacia él. Estamos en la red de plataformas de biobancos y biomodelos, ya le conocimos ahí. Nos permite también comunicarnos y establecer un poco también pues puntos de encuentro de este tipo en el que pues, intentamos hacer lo mejor posible, pero estamos todavía en un camino que es nuevo y estamos aprendiendo unos de otros. Os decía que ese ecosistema de fabricación, porque en este viaje hemos podido hacer patentes, hacer estudios, hacer modelos de utilidad. Y bueno, para nosotros, bueno, esto es lo de la plataforma, es una plataforma del Carlos III en el que pues, nos recibimos financiación y estamos liderando el grupo de impresión 3D a nivel estatal. Y nada, pues esta parte, el mensaje para cerrar un poco es esta, ¿no? Sí que es verdad que creo que hace falta generar una evidencia a nivel local, pues para que tengamos claro que lo que estamos haciendo está dentro de un marco de seguridad, sobre todo del paciente, que no estamos dando un dispositivo que puede generar confusión en el diagnóstico. También creo que no todos los hospitales tienen que ser fabricantes. Creo que los hospitales que tienen una alta complejidad en lo que hacen sí deberían de tener unidades de fabricación, pero primero tienen que ver en qué áreas, ¿no? Y con qué líderes y especialistas clínicos cuentan para hacerlo. Creo que también que las empresas son claves en el proceso, pero sí que es verdad que hay que ordenar un poco todo este flujo de información que estamos trabajando con ellas, porque es un campo nuevo y ahora parece que todo vale, pero sí que es verdad que el manejo de esa información que es del paciente pues tiene detrás una regulación bastante fuerte. Desde la idea, las personas, el proceso, todo esto no es un invento de nadie. Esto a nivel de ingeniería se llama PLM, es unir las personas, procesos y productos, es la gestión del know-how interno y ese es el potencial que tiene la impresión 3D, que en industrias como la automoción está ya súper maduro, pero en los hospitales parece que estamos como innovando todavía en esto. Así que nada, es que ricasco. Muchísimas gracias, Rubén. Tengo algunas preguntas un poco más específicas, un poco más rápidas de contestar. Y la primera es para el doctor Leandro Broggi. Y nos gustaría saber
cómo se lleva a cabo la incorporación de esta tecnología en un centro sanitario, si hay algunos requerimientos técnicos necesarios por parte del centro, que imaginamos que sí, y luego si existe alguna dificultad en términos éticos o legales. Perfecto. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Es un placer compartir la mesa con los otros ponentes. Sí. Bueno, usamos esta. Ahí está. Bueno, un poco quería también el contexto, ¿vale? Yo soy Leandro Broggi, soy del Hospital Son Espace, soy anestesista. Dirán, ¿por qué un anestesista esto? Bueno, no era. Con los cirujanos he vivido el quirófano día a día, no monté todo esto para ir antes a casa, sino más que nada para eso. Entonces, bueno, hemos creado la unidad de simulación y planificación 3D de nuestro hospital ya en el 2018. Y directamente ya hacemos nosotros nuestros propios biomodelos, ¿vale? Nuestras propias guías, y estamos en proceso de licencia. Tenemos un equipo multidisciplinar que hemos creado una comisión hospitalaria, radiología, técnicos, biotecnólogos y todos los profesionales. Una comisión, somos 18 personas y hacemos para que vean un poquito eso. Entonces, bueno, viene un día Álvaro, que lo conocíamos de quirófano, y me dice, mira, tengo esta necesidad y me gustaría implementar esto. Entonces, bueno, viene, me explica, me comenta un poco y bueno, vale. ¿Esto será bueno para el paciente? Importante, siempre el paciente en el medio. Sí, vale. Entonces vamos a ver. Entonces es, ¿cómo puedo yo en un hospital público incorporar una nueva tecnología cuando día a día nos faltan otras cosas? Entonces decimos, bueno, vamos a ver, vale, ¿qué es esto? Vale, es planificación quirúrgica, vale. ¿Es un elemento físico? No, porque dice, es algo virtual que el profesional lo podrá ver en cualquier ordenador. Vale, entonces, ¿cómo se pueden comprar cosas a nivel público? Sería por fungible, sería alguien agarra una gasa y esa gasa tiene un código y se compran gasas y compro tantas gasas al mes o al año. Se puede comprar como una prótesis, un stent, una prótesis de cadera, puedo comprar eso. También digo, bueno, podemos ir por ahí, o como un servicio. Entonces, bueno, uno lo quería incorporar como un producto sanitario para que el servicio de cirugía pueda tener y disponer para sus pacientes esto, pero me decían, vale, ¿y cuál es el producto? O sea, ¿físicamente lo tendrás? Digo, no. Nosotros vamos a enviar el tag, ahora le explicaré cómo lo hacemos, anonimizado esto, y ellos nos van a devolver virtualmente una imagen en una página web. Y me dijeron, en el sistema no lo podemos catalogar así. Entonces digo, perfecto, no hay ningún problema. Entonces, bueno, uno también diciendo, vale, esto tiene que salir adelante. Entonces, bueno, al final lo que hicimos fue como un servicio. Entonces, hemos contratado un servicio de tantos pacientes, tantos casos al año, y acompañado de un estudio de investigación. ¿Por qué? Porque a pesar de que tenga su validación, su CE, su clase 2A, todo esto como cualquier producto sanitario, también es importante que el mismo hospital y la misma dirección del hospital vea que hay una homologación o una validación interna de los mismos profesionales. Entonces eso creo que fue un hándicap muy importante y creo que nos ha llevado al éxito de esto. Entonces, bueno, dijimos, vale, vamos a hacer, yo haré un informe de necesidad de servicio y Álvaro hace un estudio para poder validarlo a nivel interno y presentarlo a dirección y decirle, mira, esto que queremos comprar, además de que ya la empresa nos dice que es un producto sanitario y es válido y hay estudios, pero vamos a hacer una. Perfecto, entonces, bueno, eso. Entonces, por suerte ya lo hicimos hace 2 años. Nada, y ahora hay un caso que hay que hacer, Álvaro o el cirujano de su área nos manda un mail a la unidad de 3D, recibimos ese mail, nosotros tenemos una cuenta de alta en Sela y subimos las imágenes del TAC o de la resonancia anonimizadas que tenemos acceso como unidad hospitalaria al PAC, al centro donde están todas las imágenes de las Islas Baleares, que somos centro de referencia. Entonces, bueno, subimos el caso, ese mismo caso, previo consentimiento con el profesional, porque es una prescripción también médica. Entonces tenemos un consentimiento informado médico o cirujano con la unidad de 3D. Y después tenemos un consentimiento paciente cirujano para que esas imágenes sean utilizadas para tanto el beneficio de la planificación quirúrgica y también para docencia, que después le comentaré porque era un poco para
cerrar el círculo. Entonces, bueno, cuando ya está todo esto, se mandan las imágenes estos, y nosotros vamos siguiendo el orden de si falta alguna imágenes extras, algún tag que nos he mandado, alguna serie que no se ve bien, bueno, nos encargamos de eso. Y eso le sacamos una carga asistencial muy importante porque ellos cada día tienen sus cirugías y sus cosas. Entonces, bueno, cuando ya está la imagen, nos mandan un mail, bueno, una información que nosotros vemos, y nosotros lo vemos en la cuenta general nuestra de la unidad, y también ellos tienen cada uno una cuenta personalizada. ¿Por qué? Porque ellos podrán ver esas imágenes en cualquier sitio en el mejor momento que les venga bien. No tengan que venir físicamente a la unidad, yo abrirle el ordenador y tenerlo. Entonces, ellos en la guardia, en su casa, donde consideren, entran. ¿Qué es lo bueno? Que cuando me decían, vale, ¿y esto cómo es? Hay que instalar un programa, ya, público, informática. ¿Cómo instalamos programas en un hospital? Entonces, seguridad y todo esto encima, que ahora está todo más complejo. Entonces, bueno, por suerte es una página web. Lo único sí que tuvimos que hacer a nivel de informática es decirle, por favor, dame de alta en los proxy ahí para que esta página no se me bloquee, como Amazon, pero bueno, que se la esté permeable, entre comillas, para que cualquier médico del hospital pueda entrar. No hubo ningún problema, lo usaron. Entonces, el mismo cirujano hace toda su planificación, eso. Después, digo, yo necesito algo más, necesito qué gana el hospital, no quiero solamente adquirir un producto y que me venga, yo quiero que también el conocimiento y la información me quede a mí. Entonces digo, bueno, vale, todas las imágenes en los archivos en STL o con extensión en 3D, me gustaría tenerlos, así cada una de esas imágenes la guardo en la historia clínica del paciente porque es del paciente, y además yo lo voy a usar si el paciente me dio el permiso para poder hacer docencia, tanto interna a nuestros propios residentes como el primer curso. Entonces, es una forma de, ahora que yo he invertido en esto, también es una forma de recuperar, y a la dirección, que por suerte, toda la que es dirección hospitalaria, estábamos con un proyecto para que difundir y mejorar la innovación del hospital, que eso es imprescindible. Entonces ya por lo menos vamos a ir recuperando el dinero que invertimos por nuestro paciente, que en verdad le daríamos todo a los pacientes. Sería, si yo puedo mejorar al paciente, no tendríamos que ver el dinero, pero bueno, el dinero está y es finito. Entonces nosotros por lo menos lo vamos recuperando. Entonces, bueno, cuando está eso, dos opciones. Digo, mira, Leandro, necesito que me lo imprimas. Generalmente los tumores, como decía Rubén, generalmente ahora vamos mucho virtual. Entonces, lo que hacemos es cargamos nosotros esas imágenes a nivel virtual, el cirujano viene, puede navegar, puede extenderse, si quiere le ponemos música, hay gente que nos pide música clásica, otra rock, o de los 80, de los 70, depende de las edades que venga. Entonces, bueno, están un ratito, también ellos en la unidad se salen del día a día, entre consulta y consulta voy y me pongo los cascos y lo veo, entonces ellos también no es otra carga, o ahora tengo que hacer esto, no, es algo que le ayudamos, lo ven y dicen, vale, perfecto, ya lo tengo, vale, y si hace falta podemos poner las imágenes directamente como comentaba Miguel, o en el robot o en eso. Entonces, bueno, por lo menos eso. Y si hace falta, se imprime algo. Y después todo eso hacemos una biblioteca y una base de datos de pacientes nuestros para hacer la docencia. Y esto es un poco el circuito que tenemos del día a día con Celato. Entonces, es un complemento, ¿no? Nosotros tenemos nuestras propias producciones y también complementamos. No vamos a desarrollar un algoritmo, o sea, el algoritmo está desarrollado, está patentado, no lo voy a yo desarrollar, o es eso. Entonces, si podemos mejorar y complementar, mejor. Es un poquito. Y el tema ético, eso, los consentimientos, y no sé si la última la he contestado. Muy bien. Muchas gracias. Todos habéis hablado de la importancia que tiene utilizar estos modelos 3D para formación. Entonces, la siguiente pregunta es para Rubén, y es si nos puedes compartir alguna estrategia de formación y capacitación que se esté implementando para asegurar que los cirujanos utilicen de manera efectiva las herramientas de planificación 3D en su práctica diaria. Como comentaba, yo creo que es una de las claves, ¿no? Porque al final es importante que nosotros entendamos lo que ellos necesitan, pero también que ellos entiendan las capacidades que tiene la tecnología, hasta dónde puede llegar, las dificultades que puede tener en algunos casos, ¿no? Porque es verdad que es un proceso que es semiautomático, pero tiene mucha parte de artesanía. Entonces hay que intentar ir afinando cada uno de esos pasos y cada uno de esos saltos para no cometer errores que puedan ser acumulados, ¿no? Y todo eso es importante que el clínico lo entienda
también desde el primer momento en el que pide el modelo, ¿no? Desde el momento en el que se hace la adquisición, y por eso nosotros entendíamos que esto tenía que estar en radiología, porque desde el momento en el que nos lo piden podemos cambiar también la estrategia de cómo se adquiere esa imagen. Entonces yo creo que es clave. De hecho, cuando hemos hecho ese tipo de formaciones o sesiones de servicio o sesiones en el propio servicio, de repente, muchas veces en un hospital tan grande como este es como, que esto está a disposición para pues, seguir haciendo estudios o no estudios o ver cómo podemos implementarlo, pues al final es una herramienta que tienen en la mano y a veces no saben que el vecino la está utilizando, ¿no? Entonces es clave el hacer esto. Genial, gracias. Tengo una pregunta ahora para el doctor Álvaro García Granero y es, a nivel laboral, ¿cómo afecta o cambia el uso al profesional sanitario? Que esto, bueno, has hablado de esto en tu ponencia introductoria, pero sobre todo si creéis que es necesario que haya un cambio de mindset o simplemente complementa la práctica habitual. Yo lo voy a, para responder a esta pregunta, yo lo voy a enlazar con los tres beneficios de los que he hablado, ¿no? Que nos puede ayudar la reconstrucción 3D, que es a nivel de diagnóstico, porque estamos hablando de valorar la infiltración tumoral, a nivel de estrategia quirúrgica en la planificación y luego a nivel de docencia. Entonces, por ahora yo creo que a nivel diagnóstico, y eso respondería mucho mejor un radiólogo o una radióloga con los que tengo muy buena relación. De hecho, todos estos estudios, todos los pasos que damos están consensuados con ellos, tanto lo hicimos así en la FE como en Son Espaces. Siempre hablamos con ellos y estos estudios, al final, la finalidad, nuestro evaluador está siendo la anatomía patológica. Y no estamos, los estudios que hemos desarrollado, no estamos haciendo comparación del informe radiológico con lo que dice la reconstrucción 3D. Eso no lo hemos hecho en ningún momento y está hablado con ellos. Sino que lo que estamos haciendo es comparar lo que dice la reconstrucción con la anatomía patológica. Y si vemos que los resultados son buenos, entonces hemos quedado con los radiólogos que una vez salgan resultados buenos, volveremos a hacer una sesión conjunta para que sea radiología, en cuanto a nivel diagnóstico hablamos, que sea radiología quien nos diga en qué casos merece la pena hacerlo o no. Porque cuando nuestros radiólogos tengan claro algo, en ese caso no se hará. Pero cuando tienen dudas porque ven que, pues como hemos visto en las publicaciones, que hay un porcentaje que es muy difícil verlo, pues ellos elegirán, oye, a este vamos a hacer una reconstrucción y vamos a ver la infiltración, si infiltra o no. Eso desde un punto de vista diagnóstico. Desde un punto de planificación, por lo tanto, desde un punto de vista diagnóstico, yo creo que por ahora es complementario. Desde un punto de vista de planificación quirúrgica y de docencia, yo creo que es un cambio de mentalidad total. Porque es por fin tener una herramienta para un cirujano de verdad creada para una planificación quirúrgica. Porque hasta ahora los cirujanos lo que hacemos para planificar la cirugía es el TAC y la resonancia, que son pruebas diagnósticas. Entonces nosotros las utilizamos, hemos aprendido a sacar el máximo de información de esa prueba para planificar la cirugía. Nos hemos entrenado a eso. Pero no son herramientas para eso. Estas están creadas adrede para una planificación quirúrgica. Y eso te das cuenta la ventaja que te da en cuanto a tiempo. Te libera mucho tiempo para ser más específicos a la hora de planificar esa cirugía. El simple hecho de poder elegir qué estructura ver o no ver, con eso ya mejoras muchísimo, pero que encima te dé una simulación de la cirugía, estamos hablando de un cambio de mentalidad total. De hecho, yo creo que esto acabará en la que tú estarás obligado moralmente y legalmente a hacer la cirugía en tu paciente de manera virtual antes de operarlo de manera real. Porque si tienes un problema intraoperatorio de manera virtual, seguramente no lo tendrás en tiempo real. Eso nos damos cuenta los cirujanos, que si nos ha pasado algo intraoperatoriamente, decimos, uy, si hubiera sabido que esto iba a pasar si cogía esta ruta quirúrgica. Pues eso lo vamos a saber antes de operarlo. Entonces yo creo que es un cambio de mentalidad en cuanto a planificación quirúrgica. Y luego en cuanto a docencia, ya es un cambio de mentalidad total. Creo que tenemos que acabar con la curva de aprendizaje. La curva de aprendizaje ya no me parece ética y creo que hay muchos compañeros que pensábamos lo mismo. Curva de aprendizaje, si lo pensamos bien, decimos, la curva de aprendizaje para que esta técnica
tenga menos morbilidad son 20 pacientes. Si nos damos cuenta de lo que estamos diciendo, hay 20 pacientes en los que tu curva de aprendizaje es con ellos. Yo creo que la curva de aprendizaje tiene que ser o con simulación en cadáver o con animales, pero claro, también la simulación en cadáver implica que tengas una logística acorde para poder realizarlo y luego económicamente es costoso. Por otro lado, en cuanto a experimentación con animales, cada uno tendrá su opinión ética. A mí no me parece lo más correcto. Y luego vamos a esto, que por eso digo que es un cambio de mentalidad. Es una simulación con modelos impresos a tamaño real, pero no de anatomía básica, que eso lo hemos tenido siempre, sino de pacientes con tumores de verdad. Y si seguimos por esa línea, conseguiremos texturas tan reales que podremos simularlo en casos impresos. Y eso a nivel docente va a ser un cambio de mentalidad total. Cuando dentro de unos años oigamos los futuros cirujanos, oigan cómo se hacía la curva de aprendizaje, diremos, madre mía, lo que se hacía en aquella época. Pero la innovación es eso, la innovación es ir progresando poco a poco para realizar cambios de mentalidad que cuando miras al pasado te parecen obsoletos, pero que no te los imaginabas cuando mirabas al futuro. Entonces yo creo que por eso va a ser un cambio de mentalidad todo esto. Sí, claro que sí. Es que hace 2 semanas hicimos también un curso en Galdakao con Itziar Gochi, que es una otorrino de allí, y que nos pidió también, pues, era un congreso nacional de otorrino en el que se iban a probar una serie de técnicas quirúrgicas. Y claro, yo también desconocido, ¿no? Pues muchas veces esas formaciones se hacían in situ con pacientes que tenían que hacérseles, pues que ya se aprovechaba el curso para tratarles allí. A mí me pareció, no sé, curiosísimo, no entendía que eso pudiese ser así. Hicimos unos simuladores y que funcionaron muy bien. O sea, la gente decía, si es que es como operar al paciente, la sensación es la misma. O sea, la tecnología está y se puede usar y es que podemos replicar casi lo que queramos. Lo que pasa que es verdad que llegar a ese punto y a ese nivel de detalle requiere muchas horas de desarrollo, pero al final es estar en esa línea de desarrollar cosas, anatomías que tengan esa sensibilidad, esa textura, y al final pues tendremos un cuerpo humano que se parezca con lo que configuremos. Completamente. Bueno, hemos hablado de una barbaridad de beneficios y esta pregunta es para Miguel y es para recapitular un poco todos los puntos que han ido saliendo y me gustaría que nos pudieses compartir cuál es el beneficio principal para los principales stakeholders, para el profesional sanitario, para el paciente y para el centro hospitalario. Pues perfecto. Efectivamente, son 3 grandes beneficiarios, ¿no? de la tecnología. Por un lado, el doctor sería sería nuestro usuario, realmente es el que utiliza la tecnología, el que la prescribe y el que realmente la necesita, ¿no? La defiende. Pues al final, como estamos viendo, pues, lo que va a hacer estas tecnologías es que van a complementar los medios que ya existen para la planificación y le van a dar mucha más información, ¿no? En la medida en que las herramientas permitan incluso adaptarse a cada cirugía, pues el cirujano, cuanta más información tenga, mejores decisiones va a tomar, ¿no? Entonces, para mí, aparte de la curva de aprendizaje, que la verdad es que lo de aprender sobre el paciente, pues a mí también me choca, ¿no? Pero ¿qué van a hacer, no? ¿Cuáles son qué alternativas hay, no? Sobre todo, al final, es una mejor decisión de la estrategia y, sobre todo, el sentirse más seguro, ¿no? de lo que están decidiendo. Nosotros estamos objetivando, ¿no? beneficios en las cirugías, pero también vemos que hay un porcentaje muy grande de cambio de estrategia quirúrgica. Es decir, pensaba hacer una estrategia en concreto y después de ver el modelo decido hacer otro, ¿no? Eso a lo mejor es una cirugía más costosa, pero sobre todo lo importante es que es la mejor cirugía para el paciente, y si un cirujano opta por una cirugía más costosa o más arriesgada es porque el paciente se va a ver beneficiado y sobre todo porque se siente más respaldado, ¿no? Eso sería
para cirujanos. Luego, para el hospital, pues evidentemente estamos hablando de una cirugía personalizada y de precisión, ¿no? Eso al final, pues si no hay cambios de estrategia quirúrgica, son cirugías que está objetivado también la reducción de tiempos y la reducción de costes, ¿no? Y luego al ser cirugías menos invasivas, ¿no? Si utilizamos una guía, por ejemplo, ¿no? que me permite ser mucho más preciso en la aplicación, pues la recuperación del paciente es más rápido, se aligeran listas de espera. Bueno, son más mejoras relacionadas pues eso, con costes, con tiempo y con esos aspectos administrativos, ¿no? Pero yo creo que sin duda el stakeholder más beneficiado es el paciente, ¿no? Que es para el que hacemos todo esto. Una cirugía con menor sangrado intraoperatorio, con menos tiempo, por tanto menos tiempo de isquemia en la anestesia, menos invasiva, menos morbilidad, una recuperación más rápida. Bueno, incluso lo comentábamos, ¿no? La comunicación con el paciente o con los familiares, decía Rubén, en la parte pediátrica, ¿no? El comentar, que los padres puedan entender, ¿no? Lo que tiene su hijo es fundamental. Pero fíjate, si yo tuviera que quedarme con algo y decir, bueno, hay efectos personales, ¿no? En CELA llevamos realizadas unas 4.000 cirugías y después de todo este esfuerzo, si me tengo que quedar con algo, son con aquellos casos donde el paciente estaba inicialmente descartado o no había el doctor no se atrevía a intervenirlo y al finalmente se hace la cirugía y la cirugía sale bien, ¿no? Y yo creo que eso ya merece la pena todo el esfuerzo. Genial. Y ya vamos con la última pregunta y esta va dirigida a todos vosotros, pero bueno, le pediré a Rubén que me conteste primero. Y es cómo visualizáis el ecosistema sanitario dentro de 10 años, o sea, teniendo en cuenta el impacto que va a tener esta tecnología, ¿cómo pensáis que será dentro de 10 años? Yo creo que estamos como en un punto de que la regulatoria ha llegado porque había que ordenar. Entonces eso ha agitado un poco todas las unidades que había por ahí, ya fuesen en las universidades o en los centros de investigación. Ha sentado un poco las bases y eso yo creo que va a ayudar para que se profesionalice un poco todo esto dentro de los hospitales, que sí ya está pasando. Gregorio Marañón, Sant Joan de Déu, Vall-d'Hebron creo también, ya tienen la licencia, otros están en camino. Van a ser unidades que van a estar vinculadas o no a radiología, porque cada uno tiene su estrategia, pero van a ser una unidad más de planificación. Se va a ordenar también un poco el flujo de información que se comparte con las empresas, porque todavía eso es un reto de cómo solicitamos esto, cómo está esto dentro de los concursos públicos de los hospitales y cómo se solicita toda esa información. Yo creo que todo ese es el camino que se va a andar en estos 10 años. Una percepción y creo que nos vino bien la tecnología para que sea un punto de encuentro de los profesionales. ¿Por qué? Porque al final ahora como tenemos 3D, hay que mandar el tag, nos tenemos que juntar, hay que dedicarle un tiempo a verlo. O sea, yo creo que también nos vino bien la impresión 3D y todo esto para ser la excusa para que todos los participantes y profesionales que están alrededor del paciente se estén obligados a juntarse, a hablar, a comentar, a respirar y a planificar. Si me gustaría hacer un estudio diciendo, yo junto a los mismos profesionales pongo una pizarra, dibujamos, estamos el rato que está y va eso, ¿cuánta diferencia hay con respecto a algo de 3D y la nueva tecnología? Entonces, bienvenida a la tecnología porque creo que al final nos hace frenarnos, juntarnos y ver el único objetivo que es el paciente. Entonces, esto es un poquito que diría. Bueno, yo puedo añadir poco porque yo creo que la visión que tienen ellos es una visión global. Yo voy a intentar que mi respuesta no se centre en la cirugía, que va a ser la segunda manera que voy a responder, que es de lo que más sé. Pero yo lo que sí que veo fundamental es que haya... Si os fijáis ahora, no todos los hospitales tienen una unidad de 3D, reconstrucción 3D, impresión 3D. Y normalmente esa frase se asocia a innovación. Como lo veo en unos años, la palabra innovación va a salir de ahí,
la palabra de innovación, habrá un área de innovación que es fundamental, pero la unidad de 3D, impresión 3D, va a quedar instaurada en los hospitales, es como yo lo veo, y va a ser un eje central de tanto de docencia como de ayuda a las diferentes especialidades, no solo la planificación quirúrgica. Yo creo que por ahí va el futuro. Y si hablamos de expresamente cirugía colorectal, yo no sé el futuro, pero el futuro próximo yo sí que lo veo, que yo se lo digo muchas veces, para el cirujano, el TAC, la resonancia y las pruebas de imagen, para el cirujano quedarán como negativos de la fotografía y a nosotros tendremos directamente con unas gafas de realidad virtual, tendremos para realizar la planificación quirúrgica en el paciente antes de operar, y cuando estemos operando iremos con nuestras gafas de realidad aumentada y veremos directamente dentro del paciente dónde está lo que buscamos, y todo esto tanto con ayuda de cirugía robótica o mínimamente invasiva con laparoscopia como cirugía en abierta. Eso es como yo veo el futuro próximo, pero yo creo que lo de la unidad de 3D yo creo que es fundamental en los hospitales. Yo también coincido en la reflexión y como decía Rubén, todavía quedan muchas cosas que ordenar, ¿no? El hecho de que se pueda entender, ¿no? Cuál sería la forma natural de que coexistan una unidad de impresión 3D o una unidad 3D en un hospital con un proveedor externo, porque hasta ahora, Rubén, tú y yo somos competencia o somos... No, Claro, al revés. falta por aterrizar todo este tipo de cosas. Yo creo que no, efectivamente, y nosotros estamos colaborando con el Hospital de Son Espases, con el Gregorio Marañón, y yo creo que al final esto dejará de ser, como decía el doctor, algo de innovación y se va a convertir en un gold estándar, en un protocolo en la práctica clínica habitual. Entonces, no se concibe hacer una cirugía sin un TAC, una reso, pues no se concebirá hacerla sin un 3D o sin una simulación previa, porque realmente es algo que se va a democratizar, ¿no? Eso es lo que yo creo. Y me quedo también con la idea que más que un tema de tecnología, ¿no? La realidad aumentada que enseñaba, yo creo que aquí lo importante es la colaboración multidisciplinar y, como ya estábamos diciendo, ¿no? Esto al final es una herramienta de comunicación, porque en una cirugía no hay un cirujano. En una cirugía intervienen muchísimas personas y aquí los ingenieros pues podemos poner nuestro granito de arena. Entonces yo lo veo al final como una herramienta pues colaborativa, multidisciplinar de esa comunicación para sincronizar el equipo, que al final es de lo que se trata. Una cirugía la hace un equipo de personas y el 3D puede ser un punto de encuentro donde discutir qué es lo que vamos a hacer. Conclusión, yo creo que eso, se ordenará la regulación, se ordenarán los flujos de información y esto será un día a día y dejaremos de hablar de innovación. Genial, pues muchísimas gracias a todos, en especial a Miguel, al doctor García Granero, a Rubén y al doctor Leandro. Al final, bueno, todos tenéis perfiles diferentes, pero a la vez muy complementarios. Y nada, y espero que os haya inspirado y os haya aportado valor en esta temática. Gracias.